director general desde hace 20 años de Latin American Speakers, primer despacho en México de representación para conferencistas, viene a hablar el día de hoy de qué significa cuando están en un restaurante de los que recomendó Marco Beteta, con una persona al frente, en una mesa de negocios. Cuando uno hace una pregunta y él voltea a ver a la izquierda, voltea a ver a la derecha, voltea a ver para arriba, voltea a ver para abajo, ¿qué hace con sus manos? ¿Cómo está sentado? ¿Cruzó las piernas? ¿Tiene los brazos abiertos? ¿Los tiene cerrados? ¿Qué quiere decir nuestro body language? De eso vamos a hablar con Javier. Bienvenido, Javier. Muchas un placer gracias. tenerte aquí. Muchas gracias, Marta. Para ti y tus cuentavientes también un gran saludo. Ay, Gracias por la invitación. Amo el tema del body language. Pues sí, es extraordinario porque dice muchas cosas. Nosotros hablamos con el cuerpo. Claro. Entonces, imagínate tú todo lo que dice tu cabeza, lo que dice tu tronco y lo que dicen tus extremidades. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por los ojos? Mira, A ver. lo importante, yo considero que es que tengamos muy en cuenta Ajá. que nosotros nos sentimos de una forma, pero nosotros queremos que nos sientan de esa misma forma. Exacto. Entonces para eso tenemos el lenguaje oral y tenemos el lenguaje de nuestro cuerpo. Ok. Entonces, si empezamos por la cabeza. A ver, ahora. Y en la cabeza tenemos la mirada Ajá. y tenemos el rostro. Ok. Entonces, si uno dice, bueno, a ver, primera regla, cuando yo estoy hablando contigo, Sí. te tengo que ver a los ojos. Ajá. Te tengo que ver a la cara. Sí. Cuando yo estoy frente a un público, Sí. yo tengo que ver al público. Cuando yo estoy sentado en un restaurante, tengo que ver a mi interlocutor, y cuando le pido al mesero, tengo que voltearlo a ver. Claro. Y no Porque estar hay viendo a la personas- vieja que acaba de entrar. mientras que está contando una historia. esa es una de las reglas que uno no puede, tú no puedes. Pero muchas veces uno está viendo la carta, por ejemplo, llega el mesero y le dice, bueno, ¿qué será bueno? ¿Qué quiere usted Sí. comer esta mañana? Pues mire usted, yo quiero unos machitos, y uno está solamente volteando al menú. Sí. El pobre mesero está buscando tus ojos, está buscando tu expresión, está buscando a ver qué le quieres decir además. Sí. Pero tú lo ignoras. O tú estás viendo, como tú dices, a la persona que acaba de entrar. Entonces, en primer lugar, la regla de oro es voltea a ver a la persona con la que estás hablando. Si se trata de un público muy grande, Sí. hay un autor argentino que se apellida Malatesta, que dice hay una técnica muy buena. Y la técnica muy buena es ver en Z del primero, del extremo izquierdo al fondo de la audiencia, al último del extremo inferior derecho de la audiencia. Entonces tú recorres la mirada en una Z, Sí. vas viendo al público intermedio, y entonces terminas con el de la extrema derecha. Pareciera que viste a todos. Es decir, Claro. primera regla, voltea a ver a la gente. Segunda Claro. regla, no ignores a la gente con los ojos. Es decir, no te estés viendo las uñas, no estés viendo al cielo, Sí. no estés buscando detrás de Rebeca a ver a quién encuentras. Sí, claro, que Es decir, todo el mundo hace eso. todo el mundo hacemos eso. Sí. Y es una fórmula de decirte te estoy ignorando. Oh, me Los vale ojos- madres lo que me estás diciendo. No, me vale sorbete. Claro. No me importa. Claro. Nosotros tenemos que ser muy, muy, muy estrictos con que hagamos lo posible por ver a la gente mientras hablamos. Ok. Entonces, ese es el secreto de los ojos. Ok. Ahora, tú estabas contando algo que ahora se ha puesto muy de moda. Se ha puesto muy de moda la programación neurolingüística. Grinder, Flora Davis, se han puesto muy de moda. ¿Qué dicen mis ojos? ¿O qué Claro. puedo hacer con los ojos? Claro. Bueno, este es un asunto para uno, no para la audiencia. Sí. Dice Flora Davis, mira, si tú cuando estás hablando con los ojos los diriges hacia arriba del lado izquierdo, Ajá. estás buscando imágenes que conoces. A ver, ponme un ejemplo, para ahí. Por Para un ejemplo, A ver. en este momento, Ajá. por la emoción de estar con Marta de Baile, de estar con sus cuentavientes, de haber leído en fin, Ajá. estoy tan emocionado Sí. que se me olvida una palabra. Claro. Y entonces dice Grinder y dice Flora Davis, lo que tú tienes que hacer es
pon tus ojos del lado izquierdo arriba. Y entonces te van a venir las imágenes porque las conoces. Hace cuenta, si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba el libro de este cuate que escribió Corazón de Piedra Verde? Entonces tú vas a voltear arriba al lado izquierdo porque estás buscando. Y me aparece Salvador de Madariaga. ¡Eso! No te diga que el Y señor que dice que no se sabe, no, ¡Eso! Claro, Entonces, estás buscando en tu archivo las imágenes visuales de aquel libro que leíste en segundo de secundaria. En efecto, ¿no? en tercero de prepa. Ok, paren ahí. Nos van siguiendo. Ahorita regresamos con Javier Díaz Bracetti, regresando del corte. No se vayan. ¿Te quieres casar este año? Cásate. Lo que significa. Y nos quedamos antes del corte para que ustedes puedan empezar a leer un poco a quien tienen enfrente. ¿Qué significa cuando alguien está hablando o pensando, mirando hacia arriba y al lado izquierdo? Nos Buscando dijiste la que imagen. está buscando imágenes, ¿no, Javier? Imágenes que conoce. Imágenes que no conoce, Ajá. voltea entonces del lado derecho. Arriba del lado derecho. Arriba del es lado derecho. Uta. Sí, es el que como que... Pues ahí como que puedes no me suena cachar el una nombre. mentira. Claro, pero si alguien te está mintiendo, normalmente volteará Mira. al lado derecho. El asunto de la mentira es un asunto muy relativo. Porque, por ejemplo, quien está oyendo este programa ya sabe que si voltea del lado derecho le pueden cachar una mentira. Entonces no lo hace. Sí. Claro. Entonces, bueno, estamos jugando con ese factor. O bien, hay personas tan cínicas o tan convencidas de lo que hacen que en lugar de ponerse nerviosas cuando están mintiendo o en lugar de empezar a mover las piernas, empezar a sudar, no, están convencidas de que lo que hicieron está bien y que no están mintiendo. Claro. Entonces es muy difícil adivinar. Sí. Porque ese es el secreto del body language. La gente está buscando adivinarte. Claro. ¿Es posible? ¿Es posible? Es decir, desde que Darwin escribe a finales del siglo XIX su libro en torno a las emociones en los animales y en los seres humanos, y dice, bueno, hay básicamente 6 emociones que no son comunes a todos los seres humanos. Entonces tienes tú la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Entonces, a donde vayas, si tú dices, how are you? Y la persona se sorprende cuando tú le dices, how are you, hace la misma cara en Tuzamapa, Veracruz. I'm pregnant. Imagínate, tú acabo de poner una cara de sorpresa que carambas, igualito en Hong Kong. Sí. Eso decía Darwin. Hay investigaciones, muchas investigaciones nuevas, digamos, nuevas, no muy recientes, en que se amplían las emociones que no son comunes a todos. Y entonces, por ejemplo, Ekman dice que además se te puede notar la culpa, que tú te sientes culpable, la vergüenza. Entonces pones cara de vergüenza en cualquier cultura. Claro. Hay mucho más recientes estudios que dicen también se te ve el orgullo o se te puede ver la simpatía. ¿Y cómo? Simpatizas, pues pones cara de orgullosa, levantas así la barbilla y pones cara así como de, a ver, Como de conquístenme. Doña Lucha. ¿Sí? Entonces, hay emociones que tú trasluces consciente e inconscientemente. Claro. Hay muchas investigaciones al respecto, pero la búsqueda es, a ver, ¿tú qué realmente estás pensando? ¿Te gusto o no te gusto? ¿Te caí bien o no te caí bien? Eso es lo que la gente, lo que todos quisiéramos saber. Claro. Bueno, pues eso no es tan sencillo. Tienes que conocer a la persona. Pero además hay algo muy importante, hay un componente muy importante. Una cosa es que yo sienta tristeza y otra cosa es que yo te haga sentir triste. Eso no lo tocó Darwin. Eso lo toca hasta un individuo que se apellida Walton en un libro que se llama Humanidad, que dice, bueno, yo siento celos y pongo una cara de celos, pero ¿cómo hago yo para hacerte sentir celos? Y ese es, en materia de expresión oral, en materia de hablar en público, de dirigirse a las demás personas, el secreto. No qué cara pongo yo, sino qué sentimiento puedo generar, puedo crear en ti. Ahí está el secreto. Y eso solamente se puede conseguir cuando tus palabras están apoyadas por tus gestos.
Es decir, no basta el gesto. Es necesario que digas, que hables, que te expreses con palabras. Ahí Y está el tampoco es secreto. suficiente la palabra. Tiene que ser acompañada por el gesto. Necesariamente. O sea, no es lo mismo Necesariamente. que yo te diga, te quiero mucho, a que te diga, te quiero mucho. Claro. No, no, no es lo En uno mismo. no sonreí, Y y en no otro hice sí. cara de te odio, y en el otro hice cara de te amo. ¿No? Claro. Es Como esa exactamente gente que es lo mismo, que platicamos y hacemos muchas bromas de esto, de me saqué la lotería, se murió mi perro, le di un infarto a mi abuelita. Me caso Tengo- mañana. Me caso mañana. Me Sí, compré un ¿y qué? coche ¿Y padrísimo dices, ¿qué? 2015. Pero no hay una sola, son unas palmeras. No, es una de las condiciones para tu rostro. O sea, tú tienes que hacer lo posible por expresar con el rostro lo que tú vas a decir, lo que tú estás diciendo, o lo que viene, o lo que quieres que la gente vaya entendiendo. Ok. A ver, ¿puedo leer esto? Sí, por supuesto. Mover los ojos hacia el lado izquierdo a la altura del oído. ¿Estás? Estás buscando sonidos que conoces. Ajá. Si lo volteas, si volteas los ojos a la altura del oído del lado derecho, estás buscando sonidos que no conoces. ¿Pero en qué momento harías tú eso? Por ejemplo, fíjate tú que estábamos en Chiapas, nadando en la alberca, muy contentos, muy felices, cuando de pronto empezamos a oír ¡ah, ah, 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 ah! Una turba, y volteábamos y no veíamos nada. Entonces, en ese momento, todos volteamos la mirada a la altura del oído Hacia para la ver derecha. hacia la derecha, porque era un sonido que no conocíamos. Claro. Entonces, bueno, hasta que preguntamos, fíjate la importancia de la palabra, hasta que preguntamos supimos que eran monos Claro. apareándose. Sí. Oye, ¿bajar la vista a la izquierda o bajar la vista a la derecha? Bueno, depende. Si tienes un problema, por ejemplo, le debo 500 pesos a Rebeca. Entonces uno dice, bueno, volteo los ojos hacia abajo, hacia la izquierda. Eso me produce una pena, tengo un problema emocional, los volteo hacia la derecha, abajo. O sea, Hacia izquierda es abajo. solución de problemas Y derecha es emociones. Son acudir a tus emociones. Ahora vamos a hablar de tu posición. Sí. Porque mucho se dice, sí, no típico, tú y yo tenemos que hablar, mi amor. Ay, ¿ahora de qué? Y en el ahora de qué, cruzo las piernas y cruzo los brazos. A ver, ¿qué me vas a decir? Bueno, mira, La postura. son dos cosas. Son posición y postura. Posición es ubicación. Y postura es cómo manejas tu cuerpo. Posición. Hay prácticamente una teoría de un individuo que se apellidaba Hall, que decía, bueno, la ciencia de la proxémica. Y dice, mira, hay esencialmente 4 posiciones. La primera posición es la posición íntima. La posición íntima es de 0 a 45 centímetros. Después, la posición casual, de 45 centímetros a 1,20 de proximidad. Ok. La 1.20 tercera, es bien lejos, ¿eh? 1,20 es, lejísimo. digamos, entre tú y Rebeca. Exacto. Ahorita. Esa es la casual. La social es la que va de 1,20 a 3,45. Es la social. Y de 3,45 en adelante es la pública. Ahora, esto es muy interesante. ¿Pero qué es? 3 metros 45, 3 ¿no? metros 45 centímetros es la pública. A partir de allí, tú hablas Ese es tu con el espacio público. vital. Es tu espacio vital. Sí. Ahora, Ajá. estas son normas que han cambiado. Mira, antes decían, los árabes y los latinoamericanos son personas muy cercanas, Sí. que se te acercan mucho, te tocan mucho, te sientes el vaho de la persona. ¡Ay, no! Y decían... ¡No! ¡No, Sí. señor! Bueno, tú eres no. una persona famosa, No. imagínate, No. te acercan y No. te tocan y te... No les pone a ustedes nervioso, Sí, a mí pero sí. ni siquiera es porque soy pública. Me pone muy nervioso la gente que te habla muy cerca. Sí, totalmente. O sea, ya siento que se me va a montar encima de los hombros. Ya no Menos de Hasta 45 tu marido, si no centímetros. estás en mood. No, sí, menos de ¿No? 45 centímetros. Y 45 centímetros, espérate, estoy midiendo Sí, una más o regla menos. escolar. Más o menos. Ahí estás. Hijo, es súper cerca, ¿eh? Súper cerca. Ahora, Yo fíjate. pediría un 60-75, ¿eh?
Yo diría que tal vez sería bueno un uno. Pero fíjate que hay conferencistas, hay profesores, hay predicadores, hay amas de casa, hay cuentavientes que dicen, yo quiero que el día de hoy sientan mi proximidad. Quiero estar cerca de ustedes para que sientan el calor de mi corazón. Y entonces se te acercan. Y entonces comienzan a dar la conferencia en medio del público. Y tú dices, te sientes Violado. inclusivo, te sientes violado. Bueno, hay que conocer que la proxémica es un asunto de posición. Pues hay que cuidarla. Tienes que... Ok, pero a ver, por ejemplo, ¿en qué hay que cuidar la proxémica? Mira, por ejemplo, nosotros nos acabamos de conocer. Sí. Aunque tú seas una persona conocida, aquí tenemos a Rebeca, estamos muy contentos todos. Bueno, sería, dijéramos que una falta de urbanidad. Sí. Estaríamos pecando en contra de Mr. Hall. Sí. Si yo me le acerco así a Rebeca, y, ay Rebeca, ¿y a qué horas viene el corte? ¡Qué asco! ¿A qué horas viene el corte? O Rebeca me dice, que ves un poco más de agua. Entonces, muy cerca, la intrusión, o bien, al contrario, que estemos muy lejos y que tu posición sea como de rechazo. Entonces, esos dos extremos, el muy cerca y el muy lejos, hacen daño a lo que tú estás diciendo. El ejemplo que ponías hace un momento. Claro. Es de que fíjate que, ay, sí, yo tengo muchas ganas de besarte. Y entonces pones tu cara de fuchi y estás a 1.5 metros. Pues eso es ¿qué te está diciendo? Entonces es muy importante, en primer lugar, en materia de posición, la proxémica. La proxémica. Es decir, la proxémica o la progémica es en materia de posición. El secreto de la posición es uno nada más. Ponte donde te vean, ponte donde te oigan. Sobre todo en materia de expresión oral, donde te vean todos, donde te oigan todos. Eso en público. En público. ¿Pero en lo privado? En lo privado, donde te vean y donde te oigan. No demasiado cerca, no demasiado lejos. Claro. Ya, Javier, estás muy chistoso. No, por supuesto. Pero ¿cuántos centímetros es no es muy cercano, muy lejos? Es que mira, ¿qué tanto conoces tú a la 50 persona? centímetros, 60. 50, 60 60, centímetros. por ahí. Ahora Es que, depende. ¿qué tanto conoces a Ahora la mira, persona Sí, y claro. cuáles son Ay, tus intenciones? Supuesto, te Bueno. digo que hasta tu marido igual a los 40 dice, espérame tantito, si no estás en mood. ¿no? Ahora, si vas a un extremo, pues hay gente claustrofóbica. Imagínate, hay gente que no va al cine porque tiene una persona a menos de 50 centímetros. Claro. Entonces, Claro. no, Claustrofóbico. ya estamos hablando de, como diciendo, espérame. Sí, me siento a gusto. O vas a ver al Santo Señor de Chalma y entonces pues tienes que ir en tumulto, ¿no? Claro. Claro. Entonces, es muy importante la proxémica. Ajá. En materia de proxémica, como digo, los hábitos han cambiado. Han cambiado porque ya el árabe y el latinoamericano se han vuelto, dijéramos, un poco más lejanos. Ajá. Y los ingleses, los nórdicos, que tenían la tradición de la flema, de la lejanía, Ajá. se han acercado más. Ok. Por la televisión, por los intercambios de los muchachos que van y que vienen. Entonces, el mundo ha cambiado mucho en materia de posición. Sí. Ahora, pasemos a la postura. Para la postura, yo te puedo decir que, hablando de cuáles son los dos extremos, ni demasiado rígido, ni demasiado relajado. Lo que conviene es que tú mantengas una postura que le diga a los demás qué es lo que les quieres tú decir. Si yo llego aquí, me poltrono en la silla y me echo aquí, pues tú qué vas a decir, qué opinión vas a tener de mí. Ay, Ahora, si por el Flojo contrario, Barbaján. me meso la barba, me arreglo los botones del traje y me pongo muy estricto y severo, ¿qué vas a pensar de mí? Qué pesado. que traes un Qué palo pesado. Entonces, nuestra posición va a decir mucho de lo que nosotros tenemos la intención de comunicar a los demás, de que los demás quieran oír y saber de nosotros. ahí. Claro. Eso es básicamente. Ahora, tú dices, bueno, ¿qué debo de cuidar de posición? Volvemos. Cabeza, tronco, extremidades. La posición de mi cabeza, no la muevas mucho. No muevas mucho tu cabecita, no tiene caso. Las echas a perder el micrófono, no muevas mucho. En México había hace unos 30 o 40 años, un hombre extraordinario que se llamaba Agustín Barrios Gómez. Sí. Y entonces a don Agustín lo imitaban mucho porque movía mucho la cabeza, movía su cabeza,
hay personas que en el Como momento... bobblehead. Exacto, Bobblehead. sí señor. Hay personas que mientras están hablando contigo mueven mucho la cabeza. Sí. Y cada palabra la quieren apoyar con el movimiento de su cabeza. Sí. Entonces, lo que conviene es, no, oye, prudente la cabeza, prudente, tranquilita la cabeza. Hay errores terribles, ¿no? Hay personas que te dicen, sí, esta tarde verdaderamente me fue de maravilla, y mueven la cabeza de forma horizontal. Sí, O hay claro. personas que te dicen, no, de ninguna manera, y mueven la cabeza de forma vertical. Claro. Ya, bueno, la cantidad de personas que debes de conocer con esas características, ¿no? Claro, por supuesto. Déjame decirte, yo quiero que regrese a hablar para todos los que nos están escuchando, porque ahorita hablamos un poco de todo. Sí. Pero un día específicamente, Javier, nada más de hablar en público. De hablar en público enfrente de 7 personas presentando los resultados del primer semestre Qué del mover, 2015. qué no mover, qué decir, qué no si decir. vas a dar una conferencia, si vas a hablar en un auditorio, si vas a declamar un poema. O sea, cuando tienes que hablar en público, vamos a hacer un programa solamente de eso. Porque, por ejemplo, veo aquí que entre el texto que nos mandaste viene algo muy interesante en las conversaciones informales, las citas de negocios, las entrevistas, cosas que son graves que alguien haga. Por ejemplo, dice aquí, elevar los ojos al cielo como diciendo estoy fastidiada. Horror. Mirar al techo para tal vez identificar alguna mancha, ¿no? Como que si estás totalmente distraído. Ajá. Verse las uñas, hurgarse tal vez el padrastro, Ajá. buscar en el horizonte por encima de las cabezas de otros, voltear y voltear hacia un determinado lugar como si tal vez alguien estuviera por aparecer. Leer un texto como si se tratara de una Runa. de una runa de la que no puedes apartar la mirada porque tal vez se te escape un símbolo. Por ejemplo, pésimo. Es que leer es horrible. Horrible. A mí me repugna eso de leer en público. Pues sí, pero esa es la práctica más común. Pero ahora ya existe una novedad. Tienes la posibilidad del prompter. Sí, Claro. tienes a los espejos. Claro. La gente no sabe qué son nuestros espejos. Claro. Tú estás viendo al espejo y puedes estar viendo a la gente. Pero es una costumbre muy arraigada en Latinoamérica, ¿eh? Entonces, bueno, hay una posibilidad, aprenda a leer en público, Claro. voltea a ver a la gente lo que le interesa es que la vea, Claro. que no sea usted indiferente al uno a uno, no al todos en conjunto. Ya, la próxima vez que venga Javier, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo con cámaras en el estudio. Va, vale. Va, cámaras en vemos. el estudio Ajá. para que todo el mundo vea. Y hacemos La una próxima prueba. vez que les digan, te toca presentar el PowerPoint a ti, enfrente de toda la fuerza de ventas, ustedes van a aprender con Javier cómo se hace eso. Va. ¿Está? ¿Estamos? Dile hecho. Hecho. Dile hecho. Dile hecho. Porque hay mucho de qué hablar de esto. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer el siguiente con Livestream. Cuentavientes, se los prometo. Si ustedes quieren contactar a Javier Díaz Bracetti, está en @JavierExpresión en Twitter o en LatinAmericanSpeakers.net, que es la compañía que le encabeza desde hace 20 años, en donde traen a conferencistas de todas partes del mundo. ¿Es ¿Cierto? correcto? Es correcto. Es correcto. Ya estamos. Deal. Muchas gracias. Deal. Handshake, deal cerrado. Muchas gracias, Javier. Un Deal. placer tenerte acá. Muchísimas gracias, al contrario. muchas gracias. 11:53 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y regresando vamos a hablar de la congruencia con Ándale usted. Eduardo Macé. No se vayan, ya volvemos. Abre Twitter. Non-stop.